¿cómo están? Bienvenidos a Su Pentáculo. Hoy vamos a tratar un tema apasionante, un tema en el que vamos a hablar de la posibilidad de que el ser humano, una vez fallecido, vuelva a vivir, es decir, el tema de la reencarnación. Para ello tenemos con nosotros a 4 personas que nos van a dar puntos de vista muy distintos sobre este tema. Enrique de Vicente, bienvenido. Conocido periodista, escritor, director de la revista Año Cero y también director del programa Madrid Mágica. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Tenemos también con nosotros a Ángel Gordon, bienvenido. Ángel Gordon, ya conocido también de todos ustedes, es director del Centro Tongor, psicólogo y parapsicólogo. Leonardo Olazábal, bienvenido también. Es instructor de Raya Yoga en la línea de la Escuela Arcana. Y Luis Miguel Martínez Otero, bienvenido también, conocido escritor y conferenciante. Si os parece, vamos a comenzar a hablar de este apasionante, para mí es un apasionante tema y creo que ha levantado mucha curiosidad, como es el de la reencarnación, esta posibilidad de que el hombre vuelva a vivir después de morir. Vamos a ver si vosotros nos dais esas opiniones muy personalizadas sobre qué es la reencarnación para cada uno de vosotros, si existe o no existe. Enrique, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Bueno, la reencarnación tal como se entiende habitualmente es la posibilidad, no, la certeza para los que creen en ella, de que hemos vivido otras vidas anteriores y volveremos a nacer. Que el conjunto de nacimientos y renacimientos forma parte de una cadena de causas y efectos, es decir, lo que hemos sembrado en vidas anteriores es lo que cosechamos en la presente, y cada uno de los actos que nosotros realizamos, sean positivos o negativos, va a influir, ha influido, lo que ha ocurrido en el pasado ha influido sobre nuestra vida e influirá en el futuro, con la idea, contraria a lo que mucha gente piensa, de que el objetivo espiritual no es volverse a reencarnar, sino al contrario, liberarse de esa cadena de continuas encarnaciones, liberarse e ir, no sé si a otro plano, pero finalmente volverse a reincorporar a la unidad divina, digamos, que fue nuestro origen. Pero físicamente, ¿tú crees que volvemos a nacer y que volvemos a reencarnar? Bueno, con toda sinceridad, ha sido un tema que yo he estudiado muy a fondo durante muchos años, tengo una inmensa bibliografía sobre el tema y sobre todo tengo muchas experiencias de presuntos recuerdos de vidas anteriores realizadas con los métodos más diversos, pues tanto con métodos de regresión, que podemos luego hablar de ellos, hay métodos de regresión hipnótica y no hipnótica, que son fundamentalmente los que yo he hecho, en los cuales yo era consciente de los recuerdos que teóricamente iban emergiendo en mí, y hay otros procedimientos como la llamada astrología kármica, que sería una forma de enfocar la astrología según los puntos de vista de la reencarnación, y pese a que en apariencia yo he tenido recuerdos procedentes de vidas anteriores, yo te diría con sinceridad, no sé a qué atenerme. Es decir, para mí el único interés, la única validez que tiene la reencarnación sería un nivel filosófico, es decir, a mí sería la teoría de las que conocemos que me contestaría a una serie de preguntas. Todo lo demás, los recuerdos que yo tengo, todas las teorías, todo lo que se ha elaborado, son epifenómenos. Es más, te diría que lo desconcertante es que las diferentes teorías sobre la reencarnación no se ponen de acuerdo en absoluto y son muy disímiles. Es muy diferente lo que pensaban algunas culturas clásicas tradicionales, algunas religiones tradicionales como el hinduismo o como algunas ramas del budismo, que aceptaban formas de reencarnación, es muy distinta esa concepción suya de la reencarnación de la que tiene el ocultismo moderno, radicalmente diferente, te diría. Leonardo, ¿cuál es tu opinión personal? ¿Tú crees en la reencarnación? Bien, en principio sí, por 2 razones. Una, por conceptos prácticos, los yogis, en alguna parte de los estudios de 15 años de yoga, en la última etapa se trata este tema. Entonces, por experiencia personal, tengo una convicción directa de que esto es así. Y en segundo lugar, a nivel más abstracto, no tan objetivo, por lo que veo y observo de mis maestros. Lo que ocurre es que vivimos una época en la que se presta a todo tipo de opiniones acerca de estos temas, y el tema de la reencarnación tiene un atractivo increíble y muchas veces se dicen muchas tonterías en torno a ello. Así que, aunque en yoga, por lo menos los Raya Yogis, no somos amigos de las discusiones, sí, sino simplemente del satsanga, de la charla amistosa, es perfectamente posible que la gente entienda que esto no es así, ¿no? Porque requiere un cierto nivel de práctica y de vivencias internas para asimilarlo. No basta con leer libros y teorizar sobre ello. Es decir, con matizaciones, pero sí crees en la reencarnación. Sí, por lo que yo entiendo por reencarnación, que no sé lo que será, de acuerdo a lo que se escribe por ahí. Enseguida nos lo vas a contar. Luis Miguel, ¿cuál es tu opinión personal? ¿Tú crees en la reencarnación? No, en absoluto.
Ahora veo que, como Enrique de Vicente ha diferenciado perfectamente bien entre la reencarnación dentro de las tradiciones antiguas con el sentido moderno de reencarnación dentro del ocultismo. La primera observación que haré es que cualquier idea de realización metafísica, de concepto metafísico dentro del ocultismo moderno no es sino algo absolutamente cómico. Es mi punto de vista con relación a esto. En cuanto a las tradiciones reales que se han encarnado en formas tradicionales o religiosas, me gustaría saber cuál de ellas ha tenido como doctrina la reencarnación. Y aquí convendría hacer algunas diferenciaciones. Primero, que por reencarnación estamos hablando, entiendo yo, de que una persona que se muere y que ha sido un hombre vuelva a ser un hombre. Esto es una idea perfectamente absurda bajo el punto de vista lógico-metafísico y bajo el punto de vista de las tradiciones, de las doctrinas metafísicas de las tradiciones. No existen las monoteístas, que nos habla y nos promete para después de la muerte unos estados póstumos o postrimerías que pueden ser el seno de Abraham, los limbos, los purgatorios, los cielos, y tenemos lo mismo dentro de, y los infiernos, los ínferos, lo mismo dentro del Islam como dentro de la tradición judía. Y en cuanto a las tradiciones orientales, y vamos a los Vedas, a los Vedantas, me gustaría saber dónde se afirma la doctrina de la reencarnación. Por reencarnación sé que estamos entendiendo algo así como metempsomatosis, una reentrada del hombre dentro de un cuerpo humano. Cuando pitagóricos y órficos tenían ideas de metempsicosis, lo que no tiene nada que ver o poco que ver con la reencarnación, y platónicos y gnósticos con las transmigraciones. Y esto sí, es decir, que el estado póstumo del hombre son estados de ser diferentes en una dimensión vertical de la personalidad hasta conseguir precisamente la realización última, que puede ser el sí, depende de qué tradiciones, o el ser o el no ser. Pero en todo caso, no hay tradición auténtica con una doctrina reencarnacionista. Abuso un poco del tiempo para decir que seguramente es en el budismo donde más se emparenta la doctrina de la reencarnación con la doctrina búdica. Esto no es así dentro del esoterismo búdico, como puede ser en el Shingon japonés o en el Vajrayana tibetano, donde el único que se reencarna es el tulku, llamado tulku, y no se trata de reencarnación de personas, sino de funciones de autoridad espiritual, que tampoco tienen nada que ver con la reencarnación. Ángel, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees en la reencarnación? Bueno, realmente el tema de la reencarnación es muy ambiguo, yo pienso, para decir si se cree o no se cree, porque realmente, o sea, uno tiene que actuar o por conocimientos o por fe, o por las convicciones que haya podido tener bajo su vida, en hablar con gente, en los conocimientos que haya podido adquirir y sobre todo por las vivencias. Yo lo que tengo que decir es que realmente yo creo sobre todo en la parte mental, ¿no? O sea, en todo lo que es la energía mental humana. Entonces, al margen de todo eso, las tradiciones, yo he estudiado durante mucho tiempo todas las religiones, y todas las religiones tienen sus normativas, sus reglas, etc. Entonces, por ejemplo, yo creo en la ley evolutiva. Entonces, en el caso de la reencarnación, lógicamente creo más en la reencarnación, por ejemplo, que en la resurrección. ¿Por qué? No digo que eso sea un artículo de fe, es el mío en este caso, pero es mucho, para mí es mucho más lógico, y no, cuidado, la reencarnación vista tal como yo la veo, que luego supongo que la plantearemos, porque cada uno supongo que tendrá su punto de mira al respecto. Pero realmente yo creo más en la reencarnación que en la resurrección. Y me baso sobre todo, pues precisamente en la evolución del hombre. Y en algo que supongo que saldrá en el coloquio, que hemos comentado antes con Enrique, que es la historia de que, bueno, no es normal que un niño nazca y se me muera a los 3 meses o a los 3 días, y que estén pasando hambre, pues como hemos dicho, en Biafra o en según qué tipo de sitios, y que otros niños, pues en cambio, pues todo les vaya bien y que encima se puedan autorrealizar perfectamente, etcétera, etcétera. Vamos a hablar precisamente de ese tema que es apasionante, que son las desigualdades humanas. ¿Por qué, si hay o no hay reencarnación, existen esas desigualdades entre unos y otros? Porque hay gente que se está muriendo de hambre y otros que están viviendo en la opulencia. ¿Puede ser la reencarnación la explicación a que eso ocurra? Puedo dar una explicación más sencilla, que hay gente que se está muriendo de hambre porque nosotros nos estamos inflando a zampar, y no quiero mirarme a mí mismo en cuanto a mi esquema corporal actual, pero en fin, quiero decir que somos responsables de todos. Y no vale decir que en Biafra se mueren de hambre o se morían de hambre y que van a encontrar justificación, o que la justicia se va a restaurar con la reencarnación. No es necesario esto, en absoluto. Más bien los estados póstumos del ser darían una explicación más satisfactoria, que restablecerían la justicia mejor que la idea de la reencarnación. Yo veo con asombro que tú, Ángel,
digas que no aceptas la idea de la resurrección, pero sí la de la reencarnación. Es lo que me parece mejor. Pero bueno, no sé, pero es que la resurrección, tal como tú la puedes visualizar, sería ya una reencarnación. No se trata de esto en la tradición cristiana, en que la resurrección sería la recuperación de un cuerpo de gloria, de un cuerpo transfigurado, de una naturaleza que ya la tenemos virtualmente con el bautismo, que en griego es fotismos, iluminación, es el ser de fuego. Entonces, la ¿Solo los cristianos la tenemos con el bautismo o en otras tradiciones? No. El bautismo es en las monoteístas el bautismo existe como los ritos de purificación son absolutamente universales. Y los pueblos que no tienen ritos similares, las llamadas ritos de bautismo, las llamadas civilizaciones primitivas. Digo llamadas porque a veces yo me planteo hasta qué punto son. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es dejar claro qué punto de vista tenemos cada uno de la reencarnación y en tu caso del comentario que me has hecho, de la resurrección. Porque claro, cada uno puede tener sus datos muy particulares, no solo los escritos normales que pueden haber. Entonces, claro, tú puedes tener un punto de vista sobre la resurrección y yo puedo tener uno parecido, pero a lo mejor no es el mismo. Pues tendríamos que ir a las fuentes. Tendríamos que ir tendríamos que sacar al aire el tema de las fuentes. Y el tema de las fuentes en el mundo que vivimos es fundamental, sobre todo con las bibliografías que utilizamos. Y resulta que las fuentes de mis teorías es mi compañero que acaba de publicar un libro. Y esto ocurre con muchos fenómenos. Podríamos hablar de ellos, con el Priorato de Sion y con muchos temas. No hay fuentes, es decir, sí que hay fuentes. Las fuentes son las fuentes metafísicas de las tradiciones y de las religiones. Pero lo que pasa es que nadie quiere ir a estas fuentes. O por desconocimiento, o porque no están traducidas, o porque son difíciles de inteligencia, o porque hace falta mucha reflexión y mucho estudio, y no queremos ni reflexionar, ni estudiar, ni entrar en la profundidad de las tradiciones, porque nos gusta lo fenoménico y porque nos gusta creer en hadas. Bueno, porque nos gusta eso, Luis, yo me permito hacerte una reflexión. Mira, empiezo aclarando que yo tengo una biblioteca inmensa, de la cual, a la cual cada vez concedo menos importancia. Tú hablas de las fuentes. Y yo te pregunto, ¿qué fuente más importante hay que nuestro propio ser profundo interno? Y yo te contesto. ¿Qué sabiduría hay más importante que la del corazón? Y yo te contesto, ¿qué sabiduría hay más importante que la del corazón? Te contesto con tus palabras. Pero tú, es posible que no tengas acceso a esta sabiduría. Y te diré, son poquísimos. No me cabe duda que quizás sí. Pero son poquísimos. Como tú, la gente no tiene acceso, la gente no está en estas batallas. La gente no tiene acceso a la sabiduría del corazón. No hay que pensar en esto. Antes hablaba alguno de vosotros que creía en el evolucionismo humano y que la reencarnación va a favor de este evolucionismo. Yo no observo sino involucionismo. Yo veo que mis mayores eran bastante más capaces, ontológicamente hablando, que yo. Eran más personas que yo. Tenían seguramente muchas menos seducciones que yo y andaban muchas menos tonterías que yo. Yo Sin pienso lugar a que dudas, y tenían menos oportunidades que tú. Precisamente Nuestro porque somos mundo más de pobres. problemas está lleno de oportunidades. Querido Enrique, porque somos más pobres, tenemos más al alcance de la mano todas las tradiciones y todos su gnosis, sus discreciones y sus secretos. Pero vamos hoy a en día ver, están a la aparte luz. de todas las tradiciones Pero la que lectura había- del corazón es fundamental, disculpa, Enrique. Pero ¿quién accede a esto? ¿Quién accede a la lectura del corazón? Cualquiera que medite. Cualquiera. Pero bueno, yo te estoy diciendo cuál es que vamos a ver. No, hace falta haber seguido un camino espiritual de una ascesis increíble. Hace falta una ¿y quién te da sinceridad. acceso a ese camino? ¿Quién es sincero consigo mismo? Cualquiera que intente serlo, le costará mucho trabajo. Pero mira, Luis, y retomo un poco una línea importante anotada por Ángel. Una cosa es hablar de teorías, estamos hablando de teorías, y yo soy el primer teórico y el primer libresco, y otra cosa es hablar de experiencias. Yo he dicho antes, he tenido unas experiencias de supuestos recuerdos de vidas anteriores, etcétera, pero para mí eso no es experiencia profunda, es experiencia puramente fenoménica, porque yo no sé interpretar esas experiencias, no sé si realmente corresponden a verdaderos recuerdos de vidas anteriores o tendrían otra explicación. Yo podría dar varias explicaciones, pero hay cosas en las que sí puede tener una experiencia. Yo te diría, yo tengo experiencia, yo al menos lo siento así, de que hay algo profundo, eterno en mí, de que hay algo inmanente, que hay un centro, aunque lo tenga constantemente dormido y solo despierte por algunos momentos. Yo creo en la trascendencia, porque tengo experiencia, aunque sea una chispa. Yo también. Sé que dentro de todo el caos y dentro de todo lo que yo pueda ser, de negativo, de terreno, de humano, de lo que quieras, hay una chispa divina. No tiene nada que ver con la reencarnación. No, sí, pero perdón, te digo que vamos a ir hablando de experiencia. O sea,
Por un lado eso. Yo puedo tener otras experiencias fenoménicas. Yo, por ejemplo, no me pondría a discutir sobre la existencia de los llamados fenómenos paranormales, ¿vale? Que son fenómenos secundarios. ¿Son fenómenos? ¿Por qué? Porque personalmente los experimento de continuo, cada vez con mayor intensidad, o las sincronicidades, esas coincidencias increíbles. Estoy avanzando un poco en la escala. Ahora, Perdona, ¿por qué no nos cuentas a nivel práctico para que la gente pueda entender que estamos hablando de experiencias? ¿Por qué no nos cuentas una experiencia tuya? Experiencia vivida de reencarnación. quizá de reencarnación o de regresión no hipnótica. podría, hombre, puedo hablar de una experiencia, pero no le concedo ese valor. A lo que yo le concedía valor cuando hablaba de experiencia es a aquello que mi corazón, al nivel más superficial, me dice, que iba en la línea de lo que comentaba Ángel, de qué absurdo me parece. O sea, si yo uno la sabiduría del corazón mínima, lo más superficial, a la de la razón, de verdad, encuentro tan poca justicia en el mundo, tan poca justicia, que el decir que los niños de Biafra o los niños de la India que se mueren, el hecho de que se mueran nada más nacer, o que haya gente que nazca muy pobre y otra muy rica, yo no encuentro que eso justifique la injusticia social, en absoluto. Pero, sinceramente, me parece que es la explicación lógica que encuentro más accesible para entender por qué esa aparente injusticia. Yo creo que en el universo todo es orden y equilibrio, aunque no lo sepamos ver. Es que además, ¿Cuál es tu opinión? además la idea de la reencarnación no puede estar divorciada del concepto de la ley kármica, la ley cósmica de causa y efecto, van unidas. Y una cosa es lo que dice la tradición oficial ortodoxa y otra cosa es lo que desde tiempos inmemoriales mantiene la tradición iniciática. Entonces tenemos una información que es la ortodoxa, la que está escrito en los libros, que es la que no creo, porque quien ha escrito esos libros no han sido iniciados, y solo creo en las bibliotecas auténticas de Shambhala y de estas escuelas iniciáticas, que a través de maestros y discípulos, a través de el amor y la nobleza de un instructor superior, pasa a su discípulo una información unida a una experiencia meditativa de años. Eso no es serio, simplemente no es serio. ¿Cómo no va a ser serio? No es serio porque estas tradiciones iniciáticas no existen. Existen tradiciones yo estoy en ellas, o sea que yo soy un ejemplo de ellas. No, yo te doy ejemplos. En la Iglesia Católica mi propio ejemplo. Yo sigo el linaje de unos maestros que se remonta... remonta... del esoterismo sufí, ¿de qué tradición iniciática? Dentro de la psicología esotérica, del Raya Yoga y de la filosofía Sankhya de la India. Esto no es serio. ¿Cómo que no es serio? No es palpable, está ahí. No, ¿cómo que es palpable? Hombre, a ver, ¿dónde lo palpamos? No es serio. Tienes que venir a mi escuela, tienes que escuchar a mis maestros, tienes que seguir una disciplina que seguramente no habrás seguido. No es serio, ya sabemos cuáles son las tradiciones iniciáticas, no están ocultas. No, tú sabes lo que son las tradiciones esotéricas. Yo también sé lo que... Existen las tradiciones monoteístas. Tienes en el judaísmo tradición iniciática. Tienes en el Islam tradición iniciática y todo lo que consigo lleva. Es decir, una remisión al profeta, a la fuente, al origen. Con una cadena que está testificada y documentada. Con una capacidad y una autoridad para hacer la transmisión. Y esto no nos lo podemos inventar nadie. En el budismo tibetano lo tienes también. En el cristianismo lo tienes soterrado y perdido seguramente, salvo la tradición oriental. Y estas son las tradiciones iniciáticas que existen. Y te dejas de lado toda la tradición hindú. En la que precisamente cada día se habla del tema de la reencarnación. No dejo de lado la tradición hindú. Yo te quiero decir que la tradición hindú hoy en día está tan a ras de tierra como puede estar la tradición cristiana, y tú te vas a la India y me imagino que nadie entiende gran cosa de esto. De acuerdo. Esto es una occidentalización de unas teorías muy mal comprendidas, muy mal entendidas, y que de alguien de todo esto saca fruto cotidiano y fruto para alimentarse, alimento terrestre, alimento cotidiano. Sí, yo no creo en esto, no, yo sé que tú eres de buena fe, sincero, no me cabe duda que eres sincero. Gracias. Pero yo te quiero decir que las tradiciones iniciáticas las encuentras en el Islam, y tienen nombres y apellidos. No sé por qué hay esa manía de insistir en las tradiciones occidentales o semiorientales. Porque no dejar tienes documentación ni pruebas, porque no tienes documentación ni prueba alguna de Shambhala. ¿Qué es Shambhala? La tradición viva esto es de maestro y discípulo. No, la tradición viva de maestro y disípulo, de iniciación. Shambhala hablan de ello los lama, aunque con un concepto muy distinto. Tienes el Shambhala, es un libro que acaba de publicar el Trumpa. Lama Trumpa. Sí, bien. Es la Quizás el menos pero vamos a ver, reconoce algo que él está hablando de un Shambhala con una existencia física, pero hay algo más profundo. ¿Qué es Shambhala? Shambhala es la ciudad de la luz, la ciudad de los inmortales. Shambhala es un símbolo perfecto de la tierra de vivientes, del Meru, de un Edén original, de una tierra principial, hiperbórea, de una relación... Y aparte de que esté en algún sitio físico o metafísico en otro plano, ¿está dentro de nosotros también o no?
Escucha, y vamos a hablar por segunda vez de lo que está dentro de nosotros. Bien, pero ¿está o no está Tenemos dentro muy de poco nosotros? acceso a lo que está dentro de nosotros. Cuidado. No, yo no quiero entrar en este terreno. Que Hombre, toca yo hablar sí, de- porque No. estábamos hablando de la sabiduría del Si corazón. hablamos de tradición iniciática, tendremos que ser capaces de decir inmediatamente cuál es la fuente de la autoridad espiritual de esa tradición. Yo pienso que la fuente De la autoridad espiritual de esa está tradición. en nosotros En mismos. nosotros mismos. Entonces, Todo está en nosotros, pero lo hemos Y a la vez olvidado. nada está en entonces, nosotros. Por eso buscamos Sí, fuera. yo querría dejar Eso lo explicaría cualquier cosa. Yo quería No, dejar no, un punto claro, y es el siguiente. El mundo, el universo, por supuesto que está en evolución. Los que involucionamos somos los seres humanos, por nuestra mala cabeza. Pero, por suerte, todavía se supone que tiene que haber seres humanos que sí oyen la voz del corazón, teniendo muy al margen secretos iniciáticos, religiones, creencias, etcétera. Entonces, yo pienso que precisamente esa ley de causa y efecto tiene que estar ahí porque se supone que tienen que haber personas, aunque mínimas, pues que realmente sientan esa llamada del corazón, sientan esa chispa, porque yo pienso que somos, y no quiero entrar dentro del campo religioso ni nada, pero somos una parte de ese universo y una parte de Dios. Y entonces realmente lo único que tenemos que hacer es intentar concienciar eso. Todo lo demás son bagatelas. Y cuando ¿Tu hablas... opinión cuál es? ¿Que una persona cuando muere ya deja de existir No, físicamente? en absoluto, en absoluto. Entonces, ¿dónde va ese cuerpo? En Bueno, absoluto. ¿qué ocurre? Pues Con el alma. va a otros estados póstumos, a otros estados posteriores del ser. Pero de lo- físicamente no vuelve a encarnar, ¿no? Por Según tu supuesto que teoría. no, es que va en contra de cualquier razonabilidad metafísica, de que siendo la posibilidad universal, indefinida y limitada, no cabe repetir los temas. A mí me gustaría Pero aquí preguntarte- estamos el ser- no, es Espera, que no, me gustaría parece preguntar que una cosa se sobre... interesa. Se ha dicho varias veces el karma. ¿Entendéis por la ley de causa-efecto algo que tiene una dimensión temporal? Yo pienso que no hay tiempo ni espacio. Muy bien. Entonces, si no hay tiempo ni espacio, es que cuando se dice se piensa en una dimensión temporal. La causa y efecto es algo que puede existir en el instante. ¿Dónde está tu causa? Ahora mismo está aquí. Estoy aquí. Bien. Bien. Entonces, ¿qué tiene que ver la reencarnación con el karma? Y la ley de causa y efecto. Yo no hablaba de la reencarnación cuando me refiero a causa y efecto. Hablaba, dijéramos, de la ley universal. Entonces, lo único que yo intentaba dejar claro es que tenemos que dejarnos estar al margen de lo que son las tradiciones, las religiones, que nos ayudan, porque realmente estos son apoyos, como el apoyo que puede tener una persona cuando es nervioso de tener un bolígrafo en la mano, o un niño de que a veces no hacemos caso a los niños, y los niños son los más sensibles Que somos muy pueden dueños, haber. vaya. Y entonces resulta de que encima de pegarles nuestras frustraciones y pegarles todos nuestros problemas cuando somos adultos, pues encima nos mofamos y nos reímos de un crío que a lo mejor tiene despertado una serie de sensibilidades, como todos hemos podido tener cuando hemos sido chicos, que a lo mejor cuando nos hemos vuelto adultos las hemos perdido. Bueno, y si no existe la reencarnación, yo me voy a poner en la parte de la gente que nos está viendo, ¿no? Conocemos el caso de Osélita. Y en el caso de todos los lamas, una serie de personas, una vez que supuestamente reencarnados, de pequeños ya conocen una serie de objetos que pertenecieron a la persona anterior. ¿Cómo se puede explicar esto si no existe la reencarnación? No, pero Pero él sí, él sí ha- nadie ha dicho que no existe la reencarnación. No, bueno, Estamos no, Luis, hablando- la Luis reencarnación tiene su física, comentario. Luis Martínez Otero, sí, pero La cuidado, ha hecho esa reencarnación física, excepción. Hay ¿eh? muchas explicaciones a eso. Ha hecho esa excepción, es decir, Sí, he hecho esa eso empezamos por definir que tanto el niño este granadino, Sí. que es la reencarnación del lama Yese. Lama claro, Yese. Él pertenece a una categoría que se llaman los tulkus, que son 120 y tantos personajes, entre los cuales está el Dalai Lama, Sí. o el Panchen Lama, u otra serie de personajes similares, que es totalmente diferente y que estaba aceptando Luis. Luis, ¿tú aceptas que en ese caso asumen una función? Yo acepto que en este caso lo que se reencarna es la función y la autoridad, no la persona. Es decir, no hay un personaje que hay categorías, eres tú, que hay categorías. Nosotros pobres hombres no vamos a reencarnar, pero ellos sí, ¿no? Yo no lo sé. Sé que puede haber muchas cosas que Sí, es- no accedemos a todo el contenido. Estamos igual, de ese si no tema. sabes, ni No, tú no, ni yo. eso, no, Claro, no, esa yo es no la lo creo. cuestión, si no Yo no sabes, creo que claro. un tulku sea un reencarnado en el sentido que es la misma persona que vivió anteriormente como hombre, que ha vuelto a vivir como hombre. Yo no creo que el tulku es esto, sino que hay una función que se transmite, que es otra historia muy diferente. En todo caso, lo que quiero decir es de que tenemos que en diferentes tradiciones sí hay diferentes visiones de lo que son los estados póstumos. Esto es cierto, esto es verdad. Y que dentro de lo que pueden ser las creencias populares, sí que se ha cuajado con la involución de los tiempos, y los tiempos que corren en la India no son más sabios que nosotros, ni mucho menos. Algunos sí. Dejamos muy de lado nuestra tradición occidental. Algunos sí, porque es la cuna de la Riquísima, sabiduría. Riquísima, sí, pero todavía andan adorando vacas también. Quiero decir que... Quizás es sabio dentro no lo de sé, ello la no lo actitud.
usted sí, adorar es muy vacas. fácil decir lo que Nosotros he dicho, adoramos disculpa. las drogas, el Disculpa, vino. Claro. sí, y adoramos y el dinero. El dinero, lo que está bien, no digo que Ese esté es mal, ¿no? mandamiento, Cada cual nos tiene acostamos con el su dinero, nivel. con el poder, Pero con la hay algo que política, olvidamos con los votos. de continuo, ¿no? Y es que no somos cuerpos que tienen un alma, sino almas que tienen un cuerpo. Y no solamente encarnamos en este planeta en un momento determinado y somos el efecto de anteriores causas, sino que también encarnamos con otros vehículos en otros planos de la existencia, como el plano astral, etcétera, etcétera. Pero esto es muy complejo, no es televisivo, ¿no? Sí, sí. Y como todo requiere una experiencia práctica y unas vivencias espirituales para llegar a este tipo de Lo conceptos. que a mí me parece quizá De hecho, difícil de entender sí. es que puede haber categorías, es decir, que unos reencarnen y otros no. Unos No, pueden seguir no hay evolucionando, categorías, otros no, unos simplemente son conscientes y otros no, y nada más. Entonces el camino de la espiritualidad es llegar a ese lado de la consciencia. Hay dos tipos de conocimientos, o dos tipos de personas, Sí. el que sabe y el que no sabe, y no hay más. Entonces hay otro punto muy interesante, y es que en la hipótesis de que el Maestro Jesús estuviera en India, como se dice que estuvo, al ver la teoría de la reencarnación, que no hacía nada por la evolución, porque el pueblo llano se lo tomaba, pues eso, con una espiga en la boca y mirando a las estrellas no hacían nada. Él consideró que no se debía dar esa teoría de la reencarnación en Occidente porque sería nefasto, y de hecho ha venido muy bien que esto no se entienda así. Los padres de la Iglesia han hecho muy bien quizás en no expresarla, porque con ello hemos logrado desarrollar el Eso no intelecto es serio. y producir la sociedad que Eso hemos no es producido serio. actualmente. Si no, probablemente estaríamos adorando a las vacas. El Maestro Jesús, llamado el Cristo, decimos que estaba en la India, que no sé qué. Eso no es Digo serio. que es una No hay ni hipótesis, por eso no hay he dicho que es una ninguna hipótesis. Fuente. Pero porque damos Sí, hipótesis fuentes. como si En fueran... Nepal hay fuentes de que el Maestro Jesús, conocido como Isa, del estuvo siglo allí. pasado. Dice que no, Damos a todo. hipótesis, Vamos a Nepal. no es serio. Si queremos hablar del Cristo, Yo- tenemos que ir a las yo fuentes. estuve sobre todo buscando la las fuente y Ya. no No es me permitieron serio. acceder a ella. Claro, porque no Porque permiten a no, cualquiera. tú A das mí sí. una A mí hipótesis sí. que El das por monasterio hecho de que Le, está la pero verdad no está en absoluta. No es Katmandú, serio. no está en, Ya, es el ya. monasterio Ya, no de, es serio. de Le, que no es Ya, Nepal, ya. vamos. Digo el detalle este, que es muy interesante, que Occidente no haya asimilado la idea de la reencarnación. ¿Cómo que Occidente no hace? Pero es que no hay que asimilar ninguna idea de reencarnación. Si esto es Sí, sí, no, si forma materialismo, parte de la evolución. Es materialismo No, espiritual. forma parte de la evolución. Materialismo ¿Se entiende o no se espiritual. entiende? Es materialismo espiritual. ¿Y tú te crees que hace falta la idea de reencarnación? ¿Eso Claro te que sí. satisface a ti en algo? Sí, claro. ¿Te porque parece si que todo el restablece mundo, la justicia? Sí, porque si todo el mundo tuviera... Sabemos que la justicia física no siempre llega donde queremos, pero hay una justicia cósmica, kármica, que esa te cortará El las pobrecito orejas. que se ha muerto y eso es lo en- ideal. ahogado allí Tiene su en- explicación, claro que sí. Probablemente ahogó a otro en otra vida. Es un simplismo Sí, esto, sí. pero tiene su perfecta explicación. Y me da realmente Y una el que sufre esperanza, mucho en esta vida, una en la esperanza próxima será para vivir. millonario. Porque Sí. si en estos momentos no existe la reencarnación y yo soy lo que soy y tú eres lo que eres y esa persona pobre o esa persona que triunfa es lo que es, yo ahora mismo me suicidaba. Pero como creo que todo es una sucesión de causas y efectos, estoy tremendamente feliz y sé que hoy se esconderá el sol y mañana Sucesión volverá a es un salir. concepto temporal. Y este es Sucesión es un concepto y este es el temporal. hecho maravilloso. Antes de ¿no? que se suicide Leonardo, vamos a hablar, Sí. si os parece, de técnicas llamadas de recuerdo. Hay varias técnicas muy conocidas, quizá la más importante o la más representativa es la regresión hipnótica. Hay un dato curioso, yo creo que aquí Ángel nos puede hablar mucho porque ha experimentado varias veces con el tema de regresiones hipnóticas, incluso pudimos ver aquí en un programa una regresión hipnótica en directo. Y es que la mayoría de las personas que tienen estas experiencias o que se hipnotizan y que vuelven a otras vidas, es muy raro que sean obreros, que sean albañiles, siempre son no son princesas, serias. príncipes. Son ensoñaciones. Es muy curioso. Los conocidos. Bueno, Las sí, técnicas los conocidas. conocidos y Bien. toda la corriente teosofista ha ido en ese sentido, pero yo te Efectivamente. puedo asegurar que mis experiencias y la gente... Es que yo quiero que nos cuentes una experiencia y que podamos hablar sobre ella. Es decir, Tú no me- hace falta que la tú me- personalices. No, por eso te digo, porque tú Puede me ser de otra contarías tus persona. experiencias sexuales. Bueno, si existen, No, pues sí. quiero decir, pertenecen a la órbita de lo íntimo. No, Te quiero puedo decir que no generalizar. tiene por qué ser tuya, pero puede ser algo a lo que hayas accedido o hayas visto una documentación concreta. iba a contarlo. ¿Nos puedes contar alguna técnica y hablamos rápidamente? No sé, alguna experiencia, ¿nos podéis contar a alguien que haya sido representativa? De lo que puede ser, dijéramos, las regresiones hipnóticas, han habido muchísimas. Y el 80, por decir, me quedo corto me parece, pues son pues ensoñaciones, como he dicho, jugadas de la mente. Y hay otros casos en los cuales pueden ser muy claros, que puedan parecer que son reencarnaciones y que tampoco lo son. O sea, porque tenemos que entrar dentro de algo que se llama memoria genética, y en esa memoria genética, pues bueno, yo os puedo asegurar que he tenido casos, experiencias muy particulares, como puede ser, por ejemplo, un capitán de la Guardia Civil, públicamente estoy hablando, un señor de esos típicos serios, ya sabéis cómo son, y más estoy hablando de hace mucho tiempo, que todavía eran más serios que ahora, pues imaginaros que un capitán de la Guardia Civil, en un momento dado, en una regresión hipnótica, empieza a sentirse, además cordobés, hablaba un castellano típicamente andaluz, lógicamente, decía que era General Custer,
y estuvo viviendo, pues bueno, la batalla de los Sioux y hablando en inglés americano. Entonces, ¿qué pasa ahí? Aquí entramos en una cosa que se llama xenoglosia y bueno, un señor que ni tiene conocimientos de ese idioma, que en ese momento haya podido, dijéramos, hablar perfectamente un inglés y además con acento americano, siendo cordobés, pues realmente ese es el fenómeno paranormal. Pero no por eso tenemos que pensar, ni muchísimo menos, que es la reencarnación del general Custer. Totalmente de acuerdo. Eso un punto. Segundo punto, que ahora voy a hablar de uno más real, por decirlo de alguna forma. Me ocurrió a mí personalmente hace unos 10 años. Imaginaros una niña 17, 18 años, con una voz, yo diría que de tiple, esa típica voz muy finita, ¿no? De pitiminí que se llama, ¿no? Su familia, gente, entra en un estado hipnótico muy profundo y en ese momento parece ser, yo no intenté provocar ningún tipo de regresión ni nada, pero parece ser de que tiró, dijéramos, hacia atrás, como si entrara en un estado regresivo. Lo más gracioso del asunto es que cuando empezó a hablar, hablaba con voz de hombre. Comprobamos si esas cuerdas vocales era posible que pudieran dar los timbres de voz que dieron. Según los médicos era imposible. Estuvimos casi 2 años con el estudio de esta persona. ¿Tenéis grabado y todo eso? Sí, bueno, no, además con médicos, en fin, bien hecho, no hacer una estudiado profundamente. Estudiado profunda e intensamente. Además con una particularidad, no era ni San Pedro ni San Pablo esta persona, ni nadie conocido. Era un minero asturiano. Resulta que los datos que dio esa persona eran exactamente a un bisabuelo de ella que había sido minero asturiano y con el nombre que dio ella. Bisabuelo. Bisabuelo. Ya sabes que hay otra línea de interpretación. Exactamente. Genética. Exactamente, genética. Lo que pasa es que, es lo que he intentado antes decir entre pasillos, que cualquier persona que escuche el tema que yo estoy explicando, y yo sé por qué lo he estudiado, pero hay gente que me puede escuchar y entonces enseguida pueden pensar, sin escuchar esas explicaciones, que esto es una reencarnación clarísima. Y claro, no podemos dar fe de ello, ni muchísimo menos que eso sea reencarnación. Y yo puedo decir de que me he encontrado con casos realmente espeluznantes que me hacen zozobrar la idea de lo que estoy hablando hasta ahora, como puede ser la memoria genética. Sí. Me lo hace zozobrar, lo que pasa es que tendría que alargarme mucho y explicar una serie de casos realmente espeluznantes que realmente la mente consciente humana, intentando ponerte de pies en el suelo, no tienes, dijéramos, el abasto de poder tener apoyos suficientes como para decir que esto sea, que no sea, mejor dicho, una reencarnación, sino que realmente se va fuera del fenómeno paranormal y entonces sí te hace pensar que esa persona, pues como ocurrió con Audrey Ross en su día, que supongo que algunos de vosotros conoceréis, que se hizo una película, etcétera, pues bueno, la muerte de la chica esta en los laboratorios, mediante una hipnosis, pues bueno, todavía está por saber por qué murió esta persona. Y realmente, o sea, lo que parece ser, en teoría, es de que estuvo viviendo la muerte de la antigua Audrey Ross cuando se estaba ahogando asfixiada dentro de su coche. Bueno, como el tiempo, sí, muy rapidito, porque el tiempo se nos ha terminado ya hace un ratito y iba a añadir en esa línea que hemos hecho en la Sociedad Española para Psicología hace años una serie de experimentos que nos permitieron comprobar, teníamos un fichero de 1000 personajes históricos, se seleccionaba al azar uno y se le sugería con un estado hipnótico a la persona que se identificara con ese personaje. Los resultados fueron asombrosos. Es decir, era imposible que la mujer del presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, Ramos Pereira, fuera Santa Teresa de Jesús, salió el personaje de Santa Teresa. Dio resultados asombrosos. Dio, entre otras informaciones, un dato que no estaba en ningún lado y que se comprobó que era cierto sobre la vida de Santa Teresa. Es decir, podemos identificarnos con arquetipos del pasado. Ahora, volviendo a lo que tú preguntabas antes, con técnicas no hipnóticas en las cuales uno está consciente, que yo he experimentado, te digo, el promedio es que yo no me he experimentado siendo ningún personaje histórico conocido, sino en una situación social comparable a la que pueda tener ahora. Y creo que mucha gente se ha experimentado como gente muy sencilla, gente que yo conozco, pues gente muy vulgar, muy del pueblo. Bueno, en la recta final, yo quiero que me deis cada uno de vosotros vuestra opinión personal a esta pregunta. ¿Qué consecuencias tendría para la humanidad el aceptar universalmente que la reencarnación existe? ¿Cambiaría algo? Si esto se toma con el sentido adecuado, pues imagínate, la gente no robaría, no mataría, no violaría, porque sabría que automáticamente tendría que pasar por algo parecido. Y tendríamos una justicia más loable, más natural, más espiritual, que es en suma lo que necesitamos. Enrique. Bueno, yo pienso que si la idea de la reencarnación nos vale para tomar conciencia profunda más de nosotros mismos, de nuestros actos, de las consecuencias de nuestros actos y de lo que ocurre en el mundo, bienvenida sea. Es decir, aunque no sea cierta esa idea, si nos permitiera ver, ya que somos egoístas,
que el que estemos destruyendo el mundo va a significar que no vamos a tener un mundo para encarnar mañana, que el que estemos dejando morirse a las 2/3 partes de la humanidad, hay una tercera parte que está ya falleciendo y otra tercera parte que está próxima. Sí, sí. Nos podríamos encarnar en esas partes. O sea, aunque no sea cierta, porque no tengo ninguna certeza, cambiaría desde la ese punto de mentalidad. vista, me vale, porque yo no sé dónde está la verdad. Pero sí cambiaría la mentalidad del Yo ser humano. creo que sí, y es por lo único que yo muestro una simpatía sin tener ninguna certeza hacia la reencarnación. Ángel, ¿qué ocurriría? Yo personalmente tengo que dar mi opinión, y mi opinión es que ni reencarnación, ni religiones, ni nada tienen que solucionar absolutamente nada. Lo que realmente tiene que solucionar, vuelvo a repetir, es la persona. Sí, pero puede ayudar, quizá, ¿no? Yo pienso que si no ha servido después de tantas religiones, tantos apoyos que se han buscado en la humanidad, y así va la humanidad, pues no creo en ella, ¿no? Yo creo en la persona, creo que la persona tenga unos principios interiores y en esa chispa que hemos hablado antes, y que realmente mediante esa chispa y ese saber estar y esos principios de no hacer daño a la gente, etcétera, 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 tire para adelante, y es la única manera de que sí evolucione el hombre. Luis, si de repente científicamente te demuestran que existe la reencarnación, ¿qué cambiaría en ti? No lo van a demostrar científicamente, pero para mí supondría... Vamos a ponernos en la hipótesis. No, se supondría el empobrecimiento intelectual y espiritual de la humanidad. Un empobrecimiento absoluto. Pues muchísimas gracias a los cuatro por darnos vuestra opinión sobre este controvertido tema como es la reencarnación. Gracias a todos. Vamos a conocer ahora rápidamente un libro sobre este tema. Se llama Vivimos de nuevo y nos lo presenta, como siempre, Maribel Guzmán. Cuando quieras. No es la primera vez que hablamos en este programa de reencarnación. Ya en su momento recomendamos en esta sección un libro titulado Usted ya estuvo aquí, y escrito por Edith Fiore, que analizaba este tema en base a las experiencias realizadas en personas en estado hipnótico. En esta ocasión el libro que recomendamos se titula Vivimos de nuevo y está escrito por Eliseo Nuevo González, y desarrolla el tema de la reencarnación basándose en el estudio de las diferentes religiones, de la historia del esoterismo y de la ciencia actual. El libro defiende la postura de que la muerte no existe y que únicamente es un cambio que favorece el objetivo final que todo ser humano tiene, y que sería, a la vista de estas páginas, alcanzar la cima de la evolución.